Muy buenas noches. Se cumplen 30 años de la tragedia del Palacio de Justicia. A partir de hoy, en este espacio, presentaremos 3 informes sucesivos sobre los hechos ocurridos en el desastre en que se convirtió el intento de toma del Palacio de la Justicia. El programa de hoy fue realizado por el periodista William Giraldo, quien cubrió conmigo para la cadena radial Caracol la tragedia de los días 5 y 6 de noviembre del año 85. William descubrió ahora, 30 años después, que un compañero nuestro en el noticiero de la cadena radial Caracol estaba infiltrado en el M-19. Yo no tengo claro si era miembro del M-19 o un atrevido y valiente periodista que participó indirectamente en la preparación y en la toma del Palacio. En el programa siguiente, el primero de los 3, William habla con el periodista infiltrado, quien revela secretos que guardó durante 30 años. El más asombroso es que hasta ahora se conoce el nombre de un funcionario del Senado de la República que intervino y planeó la toma del Palacio de Justicia. El nombre del periodista infiltrado se omitirá por obvias razones. William Giraldo. Alfonso Joaquín Gutiérrez, un abogado costeño, funcionario del Senado de la República, fue quien, como comandante del M-19, comenzó a planear desde esta ventana del segundo piso del Capitolio Nacional la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Joaquín Gutiérrez era un abogado egresado de la Universidad del Atlántico y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Libre. Era el segundo al mando del operativo de la toma del Palacio de Justicia. Y esta es la única imagen que se posee de él, elaborada por su hermana Josefina, una artista plástica. Un periodista infiltrado del M-19 y con quien compartíamos el trabajo diario en un importante medio de comunicación nacional, revela esta noche en CMI los secretos que guardó durante 30 años. En este sitio donde nos encontramos, Alfonso Yaqui, un eminente abogado y para entonces muy vinculado aquí al Senado de la República, en mi sentir fue quien propuso, porque lo hizo así, la toma del Palacio de Justicia. Ese día, reunidos acá, Yaqui y 3 personas más, alguien hizo la propuesta de que lo que había que tomarse era el Congreso de la República. Yaqui, un hombre caribeño, dijo que esto sería un gran un problema para el M-19 porque con lo desprestigiado que estaba el Congreso, más bien le darían plata para que no soltaran a los congresistas. Y propuso que lo que se tenía que tomar era allá, el Palacio de Justicia al frente, porque allá había seres pensantes. Además, Yaqui aseguraba, y así estaba convencido, que por ser el Palacio de Justicia la sede de las altas cortes, las fuerzas militares no procederían como procedieron. ¿Cuál era el papel que usted iba a jugar en esa operación de la toma del Palacio de Justicia? Yo tendría que haber sido el periodista que, estando en la recepción ahí del Palacio de Justicia, dar la información para que al difundirse se distensionara un poco la acción de las Fuerzas Armadas y se permitiera el ingreso de otras personas. El día anterior, la noche anterior, hubo una reunión en la que se ultimaron los detalles y se dijo cómo serían los ingresos. Lo que pasa es que al ingresar el camión por la carrera octava, bueno, digamos que frente a ese ingreso del Palacio de Justicia había un restaurante y cafetería que se llamaba El Nevado, desde donde se había hecho trabajo de inteligencia. Entonces, al ingresar el vehículo, pues se formó una balacera que no estaba programada, que no se contempló.
y eso obviamente alteró todas las situaciones, porque realmente la información la vinieron dando los propios magistrados que empezaron a llamar y a decir la situación que se estaba desarrollando al interior del Palacio de Justicia. ¿Dónde quedé yo en ese momento ubicado? Sobre la calle 11, abajo de la carrera octava, en un sitio muy tradicional donde se venden sombreros y cachuchas y todo eso. Entonces, por ahí, a esa altura. Y después sí, se hubo una reunión para tratar de evaluar qué se haría con la gente que quedó por fuera y con la situación que estaba pasando, que nunca se pensó que llegara a desembocar en lo que desembocó. ¿Eso más o menos a qué hora fue? Hubo una serie de situaciones que fueron modificando el cronograma y entonces eso hizo que no se cumplieran los horarios. Tal vez si se cumplen, la situación habría sido otra. ¿Usted conoció la elaboración de planos, de maquetas, de una planificación completa de ese operativo? Es que eso se empieza a tramitar con mucho tiempo de antelación y a hacer trabajos de inteligencia. Irma Franco fue una persona que tuvo que volverse casi que visitante consuetudinaria del Palacio de Justicia para hacer un trabajo de inteligencia. La verdad es que cuando en la medida en que se comentaba y se iba hablando, pues se filtraban cosas al punto que salían en los periódicos, estaban a tomar el palacio y entonces reforzaban la vigilancia y se investigaba qué tanta vigilancia había, cuántas patrullas, al mando de quién estaban. Era muy fácil saber quién estaba al mando de esas patrullas, qué había. Y lo que nunca se imaginó es que la concentración de los guardaespaldas de los magistrados estaba bajo en el sótano. Estuvo la hipótesis del procurador general de entonces, el doctor Carlos Jiménez Gómez, quien advirtió una reacción demasiado rápida de las fuerzas militares para confrontar al M-19, y eso por efecto de las filtraciones que hubo de la toma del palacio por parte de esa organización delictiva o terrorista. ¿Es de esa magnitud de la equivocación que cometió el M-19? Había que hacerlo y se va a hacer. Y siempre sobre la creencia de que por ser el Palacio de Justicia, por ser la rama del poder público que tenía más prestigio, no sería atacada en la forma que fue atacada. ¿Qué se hizo? Se reforzó la seguridad del palacio, digámoslo así, pero al interior, no por fuera, no como se había hecho en otras oportunidades, que eso también desequilibró mucho. Eso unido a la reacción que no se esperaba que fuera en esa proporción, en esa medida. Lo que más abundó en ese momento fueron armas cortas, porque se entendía que con una pistola, para hacer 2 o 3 disparos más de amedrentamiento que de lesión, se obtendría el resultado que se estaba buscando. Entonces, porque se partía de la base de que por ser la rama, ¿por qué se había desechado tomarse la rama legislativa? Porque estaba desprestigiada, porque lo dijo Yaquín. Entonces le darían plata a la M-19 para que más bien se queden con ellos y no lo suelten. Mientras que con la rama judicial sí tenía prestigio, tenía hombres prestantes, tenía cerebros en ese momento en las altas cortes, entonces se esperaba que la reacción no fuera tan fuerte, que con 2 o 3 disparos de amedrentamiento se dominaba la situación y se entraba a hacer el juicio al presidente Belisario Betancur, porque era eso lo que se buscaba, un juicio al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de las negociaciones que se venían dando. Se sabía que el presidente como tal, como individuo, estaba dispuesto a cumplir sus promesas, que recibía presiones, digámoslo, militares y políticas que ya en la práctica lo hacían incumplir. Entonces lo que se proponía era llevarlo al Palacio de Justicia, hacerle un juicio y que él contara por qué había incumplido tales y tales puntos de los acuerdos, para que más o menos quedara en claro cuál era la situación. Por eso se dice que al presidente Belisario Betancur lo que terminan dándole fue un mini golpe de Estado, a quien le dicen déjenos actuar y luego le dicen aquí están los hechos cumplidos y a usted no le quedan sino una de 2 alternativas: salir y avalar y decir que todo se hizo de acuerdo a sus instrucciones y sigue usted gobernando y no pasa absolutamente nada, o salir, no decir absolutamente nada, quedar en desacuerdo con nosotros y el golpe se hace efectivo. Usted que conoció tan íntimamente el M-19 en ese momento, admite que fue un fracaso el operativo del M-19 de una parte,
Pues se puede entender también como un acierto lo que hizo el ejército, esperar a que el M-19 intentara dar ese golpe. Es que yo no diría que fue un fracaso. Mire, el solo hecho de tomarse el Palacio de Justicia, ya eso demuestra el éxito de la acción militar. Es que el Palacio no es lo mismo tomarse una población en el departamento del Caquetá, en el departamento del Cauca, a tomarse el Palacio de Justicia en el corazón de la capital de la República. Ese solo hecho ya significa una planeación militar, una planeación táctica que denota el éxito. ¿Qué pasó con la reacción militar? Hombre, que en toda confrontación, pues hay alguien que espera, otro, y le salió muy bien el haber esperado. A las fuerzas militares le salió muy bien, eso fue extraordinario, por la serie de informaciones que se habían filtrado y tenían que filtrarse porque buena parte de las llamadas de coordinación se hacían desde acá, desde el propio Capitolio Nacional, y las paredes tienen oídos. Si usted hubiera dado la noticia, ¿habría parado el baño de sangre que vino después? No, no. Mire que ya eso, la reacción fue esa, y eso no lo paraba absolutamente nadie. Por ejemplo, se sabe que cuando el presidente de la Corte le pide al presidente que haga un alto al fuego, ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno? Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. El presidente manda una razón con un miembro de la Cruz Roja Colombiana, al que no dejan ingresar al Palacio de Justicia, a quien lo frenan, a quien lo paran. Entonces, ahí la comunicación del presidente se interrumpió, quedó mocha, es decir, ya había una decisión. Yo creo que había una decisión adoptada por parte de las fuerzas militares con mucha antelación en la que se había dicho: si eventualmente se llega a dar la toma del Palacio de Justicia, como se ha sabido por algunos medios de comunicación, nuestra reacción tiene que ser ustedes así y ustedes así. Y así se actuó. Después de estos 30 años, solo hay 2 militares condenados actualmente. Un tercero falleció antes de ser sometido a juicio. ¿Son justas, adecuadas o excesivas las condenas que se les ha dado a esos oficiales? La justicia colombiana tiene unos elementos. Sabido es que salieron unas personas vivas y no aparecieron, y otros aparecieron luego muertos al interior del palacio. Mire que la escena del crimen, como se dice, al interior del palacio, todo eso fue alterado. Mire que eso fue entregado, lavado, los cadáveres en el primer piso, y entonces, pues obviamente que era muy difícil así, si la escena no se altera, otra sería la lectura que se le podría dar, porque se sabría dónde estaban los cuerpos, de dónde habrían podido venir los disparos, cómo habrían sido. Es decir, habrían los muertos de por sí, en criminalística se dice que los muertos hablan. Estos habrían podido hablar, porque esos muertos todavía están hablando, todavía están. ¿Qué pasó con las personas que salieron vivas y de las que no aparecen? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Esa es la razón por la cual sigue apareciendo nuevos episodios dentro de la toma del palacio. claro, y pasará mucho tiempo, muchísimo tiempo,
para que todos estos aspectos se esclarezcan plenamente, que es lo ideal en un país en el que está buscando la paz, en un momento en los que se habla de verdad, justicia y reparación. Dejemos la reparación de lado y hablemos de verdad y de justicia. Una verdad verdadera, no porque hay diferentes clases de verdad. La verdad verdadera sobre todas estas situaciones. ¿Qué pasó? ¿A dónde los llevaron? ¿Dónde quedaron? Muy buenas noches. En esta segunda entrega sobre la toma hace 30 años del Palacio de Justicia, hablará el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas, aún detenido por el caso. ¿Por orden de quién se retiró la policía 2 días antes de la toma? ¿Por qué la policía impidió el oportuno acceso de los jueces a Palacio a concluir la trágica toma? Segunda entrega. Al cumplirse 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, continúan los interrogantes. Hasta el momento, la verdad de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 sigue en la impunidad. El coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, lleva 8 años, 3 meses y 2 semanas privado de la libertad en el Cantón Norte de Bogotá. Mantener la democracia, maestro. Él, junto al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, son los únicos condenados en primera y segunda instancia por el holocausto del Palacio. En sus manos posee cientos de documentos con los cuales ha buscado desvirtuar las acusaciones en su contra y actualmente espera un pronunciamiento de su caso, el cual se encuentra en revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero pues yo pienso que la Corte Suprema de Justicia ya tiene suficientes herramientas para darme mi libertad, para darme mi absolución y para contarle al pueblo colombiano que se me ha tratado mal, que siendo inocente me han tenido privado de la libertad mucho tiempo. El pasado 20 de octubre recibió con beneplácito el anuncio del fiscal general Eduardo Montealegre, según el cual se identificaron plenamente los restos de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, Lucia Amparo Oviedo, empleada de la misma cafetería, y Luz Mary Portela, una visitante ocasional, quienes habían sido reportadas como desaparecidas. Cada instante queda más probado que lo que yo vengo diciendo desde el primer día es cierto. Al final, ¿qué me van a decir? Qué pena, coronel, la cosa no era con usted. De acuerdo con el anuncio de la Fiscalía, se presentó un supuesto intercambio de cadáveres. De ser así, según el coronel, hubo un detalle en el caso de María Isabel Ferrer, cuyos restos corresponden realmente a Cristina del Pilar Guarín y que describió con base en el acta de levantamiento de cadáver. Cadáver de 65 centímetros, se le encontró prótesis superior fija, zapato negro, pedazo de media velada y revólver al lado de la cabeza, marca Colt con 6 vainillas dentro del tambor y proveedor para RP-15 debajo del cadáver. El cadáver estaba armado y lo enterraron como una visitante ocasional y ahora descubrieron que es el cadáver de Cristina Guarín. Afirma que esto le ha generado inquietudes que podrían ser resueltas por Eduardo Matson, uno de los sobrevivientes y quien estuvo presente en la cafetería cuando se inició la toma, porque así lo habría relatado en el proceso penal. Habla Eduardo Matson Ospino, que es una persona que fue rescatada, no, se escapó. Quedándome yo fuera de la cafetería y preguntando a un mesero por la oficina del doctor Orrego cuando él me explicó diciéndome que quedaba en el mismo primer piso pero en el fondo. Empezó un ruido de balacera, quedando todos perplejos y pensando que había sido en las afueras del palacio, pero en esos momentos una mujer vestida de sastre azul sacó un arma intimidando a los presentes a que entraran detrás de la barra del mostrador del restaurante. Esa señora era la cajera, que tenía un revólver ahí. ¿Y quién lo dice?
René Guarín en su artículo que escribió en la revista de la Corte Suprema de Justicia. Justamente René Guarín, hermano de Cristina del Pilar, asegura que ella sí mantenía en la caja un arma, pero que esta pertenecía a un miembro de la Policía Nacional. Estaba como en esa corta época, en esos cortos días, empezando a coquetearla, a molestarla, ¿sí? Y le dejaba a guardar el arma en el escritorio, en donde ella trabajaba, en la cafetería del Palacio, en la caja. Lo cierto es que la identificación de Cristina del Pilar Guarín 30 años después debe ser aclarada, y así lo exige Ángela María Buitrago, la exfiscal que adelantó gran parte del proceso penal. Si nosotros tenemos la hipótesis comprobada, inclusive por la misma Comisión de la Verdad y por la Corte Interamericana, de que Cristina del Pilar salió viva, la explicación ahora cuál es de que esté en una tumba que no corresponde a ella. Creo que la investigación debe ser necesaria y es necesaria, pero también esta clase de respuestas necesitan una explicación. El coronel Plazas Vega también asegura que fue acusado injustamente junto al general Jesús Armando Arias Cabrales por la presunta desaparición forzada de Lucía Amparo Oviedo, porque sus restos permanecían en la Fiscalía General desde 1998 en la caja 55. O sea que hay una mala actuación de la señora fiscal y de la juez, porque ahora resulta que la señora nunca fue secuestrada y nunca fue desaparecida forzosamente. La señora murió desde el primer día en los hechos del Palacio de Justicia. La exfiscal sostiene que ella tuvo como base para las acusaciones los informes periciales y resultados de las pruebas de ADN que se presentaron en los años 1998, 2002, 2008 y 2012 y que no tenían compatibilidad con ninguno de los 11 desaparecidos. Y si llegamos al 2012 y los peritos afirman bajo la gravedad del juramento y en informe oficial que no hay ninguna correspondencia habiendo elaborado todas las pruebas de ADN, pues no entiendo cómo ahora aparecen datos positivos o confrontación positiva de ADN en una de esas cajas. Uno de los avances de las investigaciones está relacionado con el llamado a indagatoria de 14 militares por la tortura de 11 personas que lograron salir durante la toma del Palacio de Justicia, entre ellos Eduardo Mattson, quien entonces era estudiante de Derecho. Desde hace 4 años que se viene investigando, afortunadamente hoy ya se empieza a ver unos resultados. Los miembros de inteligencia del ejército, en este caso del B2, de la 13 Brigada y del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charly Zulano tuvieron una participación directa en la tortura de estas personas. Estas investigaciones se solicitaron años atrás, sin embargo, solo se impulsaron con la condena del Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo compulsé personalmente copias en el caso de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Mattson, de José Vicente Rubiano Galvis y de otras personas, Orlando Quijano y otras personas que manifestaron con toda claridad desde el primer día, el primer segundo en que son recibidos en declaración en el año 85, inclusive diciembre y en enero del 86, los procedimientos de maltrato, vejaciones y tratos crueles que recibieron en los términos en que se establecía la posible comisión de una tortura. En el caso del Holocausto del Palacio de Justicia quedan otros interrogantes. Faltará entonces el capítulo del incendio del Palacio de Justicia, quién quemó el Palacio de Justicia y quién finalmente asesinó a los magistrados del 4º piso. Por el incendio del 6 de noviembre existen 2 versiones, una atribuida a la M-19 y otra a los militares. Con fecha 15 de mayo de 1992, es la juez sin rostro, estamos hablando de la época de la justicia regional, había que ocultar los nombres de los investigadores y de los juzgadores porque los mataban, los mataban los bandidos. Esa señora dice, se le agrega a estos señores del M-19 los delitos de terrorismo y de incendio, porque está perfectamente claro que ellos fueron los que incendiaron el Palacio de Justicia. El incendio empezaron a provocarlo desde antes de que llegaran las tropas al Palacio de Justicia. Yo pude confrontar con la prueba y efectivamente está demostrado que el incendio lo causan desde afuera por un rocket equivocado que envían de la Plaza de Bolívar. Y eso lo han atestiguado 2 personas, entre esas un abogado, un exmilitar y un militar que dijo dentro de su declaración en el año 86 que es que se equivocaron y en lugar de mandar un rocket perforador mandaron un incendiario.
Finalizado el incendio, se presentó otro hecho irregular que tuvo que ver con la identificación y entrega de cadáveres, hecho que tampoco avanza en las investigaciones. Después del incendio, que por orden de la fuerza pública, tal y como está demostrado en el expediente, los bomberos lavaron el Palacio de Justicia con mangueras de alta presión para borrar las evidencias, hicieron que los cadáveres se revolvieran unos con otros. Las irregularidades en el levantamiento de cadáveres hizo que en el caso nuestro, por ejemplo, pretendieran que enterráramos unos restos que no pertenecían a mi papá, cosa que no hicimos, porque no permitimos que eso sucediera hasta que no se lograra la plena identificación, pero estamos seguros que desafortunadamente muchas de las personas que se enterraron no eran los que inicialmente decían que eran. Otra arista del proceso que sigue sin resolver es la orden de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia, días previos a la toma por parte de la guerrilla del M-19. Dos coroneles de la Policía Nacional dijeron que esa vigilancia se había retirado del Palacio de Justicia por orden del presidente de la Corte, que era mi padre. Sin embargo, esas afirmaciones son falsas, porque ese día en el que los coroneles aseguran haber hablado con mi padre en su oficina en el Palacio de Justicia, él estaba realmente dictando una conferencia en Bucaramanga. Y ahora pues es evidente que se retira la vigilancia de la policía para que el M-19 se tome el Palacio de Justicia, tenerlo adentro, realizar el operativo, dar de baja a los guerrilleros y, como se ha dicho en muchos sectores, pues que el daño colateral fueron 100 personas muertas, incluidos los magistrados, las secretarias, los auxiliares, los conductores, cosa que a todas luces es violatoria de la Convención de Ginebra. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega considera que la responsabilidad de retirar la vigilancia fue exclusivamente de la policía y sus acusaciones las hace con base en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Policía Nacional tenía la responsabilidad de la vigilancia y el cuidado del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Y en el momento en que el M-19 llevó a cabo el asalto, no había vigilancia de la Policía Nacional. La policía no ha debido retirar la vigilancia de ningún modo, ni puede sacar ninguna disculpa. Yo no quiero hacer acusaciones personales a nadie. Creo que se cometieron errores. No creo que lo han hecho de mala fe, pero hubo errores. Paradójicamente, todos sabían que había una amenaza contra el Palacio de Justicia y que la vigilancia no se podía retirar. Pues era de público conocimiento, salió en los medios de comunicación en el mes de octubre toda la información con titulares, inmensos titulares que decían hallado plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Fue una toma prácticamente que anunciada, ¿sí? La enseñanza que nosotros tuvimos fue que el Estado dejó y permitió que la toma ocurriera y además de eso levantó mentiras. El ministro de Justicia, Yesy Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, recuerda que para ese entonces los magistrados no tenían suficiente protección. Muchísima preocupación en general en la Corte porque se habían venido intensificando las amenazas que provenían fundamentalmente de quienes hacían parte de lo que se autodenominaba los extraditables. Y venían, como les repito, haciéndose cada vez más fuertes y constantes las amenazas. La solución fue llevarlos días antes a un curso de defensa personal y manejo de armas, como asegura el exministro Carlos Medellín, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Medellín. Ellos lo llevaron a eso, pero no hicieron el entrenamiento. Yo estaba presente. Y no hicieron el entrenamiento porque ellos no manejaban armas ni les interesaba manejar armas. Al final de eso, recuerdo muy bien cuando el doctor Reyes le dijo al doctor Medellín: Carlos, nos han traído aquí para contarnos cómo nos van a matar. El fallo de los organismos de inteligencia radicó en el engaño o finta, como dicen los militares, que logró el M-19, pues aparentemente se pretendía tomar el Palacio de Justicia antes del 6 y 7 de noviembre. Dijeron que se tomarían el Palacio de Justicia con ocasión de la visita del presidente francés François Mitterrand. Por dicho error, el alto oficial considera que no solo la policía debe ser llamada a responder, sino también los organismos de inteligencia, y esta acusación también la hace con base en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que al Palacio de Justicia llegan los guerrilleros en un acto de terror, secuestran a los magistrados y a las personas que estaban adentro, incendian el edificio, y el Estado colombiano, con ese aparato tan costoso y enorme que tiene de inteligencia,
no fue capaz de detectar con tiempo semejante barbaridad. Los resultados de las investigaciones han tenido altibajos, no han sido del todo efectivos, al parecer por intereses oscuros e intimidaciones. La verdad es que sobre esos casos siempre hay muchas presiones y en particular el caso del Palacio de Justicia ha sido un caso de presiones, de amenazas, de sectores polarizados, de manifestaciones, inclusive de generales retirados. Y parte de la investigación es mejor dejar las cosas quietas porque puede suceder algo. Los familiares de las víctimas, quienes han buscado respuesta a lo largo de 30 años, consideran que la justicia se ha demorado en llamar a los otros presuntos implicados. Porque tienen que esperarse 30 años para dar respuestas cuando se supone que las tenían en las narices. Hasta que les conviene, van destapando. Cuando les conviene, van metiendo a la cárcel. Creer que la responsabilidad de todo el holocausto del Palacio de Justicia radica pues, en el coronel Plazas Vega, pues es ignorar que había una línea de mando y que por encima del coronel Plazas había generales, no solamente general Arias, estaban los otros generales y comandantes de fuerza, y por supuesto el gobierno del presidente Betancur. No se investigó de igual manera a todos los integrantes del Estado, ese mismo Estado no los investigó igual, es decir, aquí nunca llamaron al DAS, aquí nunca llamaron al F2 y aquí nunca llamaron a la Policía Nacional. Las heridas aún no han sanado y los recuerdos del holocausto permanecen vivos, mientras los expedientes continúan creciendo. Estoy absolutamente seguro que se van a seguir conociendo cosas poco a poco, porque es que la investigación no se hizo. Creo que la investigación apenas comienza. Lo que se está viendo es que las investigaciones no han terminado, que se han mantenido aun cuando a diferentes ritmos en estos 30 años y que siguen adelante, luego tampoco podemos decir que hay impunidad. Muy buenas noches. Terminamos esta serie de informes especiales que han sido dedicados a honrar la memoria de quienes murieron hace 30 años en el Palacio de Justicia. Yesid Reyes, actual ministro de Justicia, y yo, como director entonces de la cadena radial Caracol, vivimos la agonía y muerte de Alfonso Reyes Echandía, padre del hoy ministro de Justicia, y de 10 de sus compañeros y miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron asesinados durante la retoma del palacio que fue ocupado por gente del M-19. Ministro, ¿cómo fueron los hechos que ocurrieron hoy hace 30 años? Pues yo estaba haciendo una ronda de juzgados, litigaba ya en esa época y llegué a la oficina sobre el mediodía y ahí recibí la llamada de un amigo que me dijo simplemente, ¿dónde está su papá? Yo le dije, pues no sé, estaba en el externado, pero tenía que bajar a la corte más o menos a esta hora, entonces no sabría decirle y me dijo porque el M-19 se acaba de tomar el Palacio de Justicia. Entonces, en ese momento, el entonces director de la cadena de Radial Caracol emitió el siguiente boletín extraordinario. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Las autoridades acaban de tomar posiciones a lo largo de la carrera séptima y la carrera octava, pero en este momento no se sabe realmente cuál es la situación. Este fue el extra que emití a las 11:35 de la mañana del día 6. ¿Qué ocurrió entonces? Yo llamo primero a la universidad para ver si papá ya había bajado de la universidad y la secretaria me dice que sí, me dice, mire, salió hace relativamente poco, 20, 25 minutos, hacia la corte. Yo empecé a llamar entonces al teléfono de mi padre en la corte, pero sonaba permanentemente ocupado. Entonces marqué a un teléfono de una oficina de al lado y me contestó una secretaria de un despacho contiguo
y me dijo, mire, su papá está en la oficina porque yo lo oigo hablar por teléfono. Él está encerrado ahí, está por lo menos con una escolta, estamos todos bien, pero hay mucho ruido. Yo corté la llamada, volví a llamar un poco más tarde para ver si papá ya se había desocupado, como seguía sin poder comunicarme, me volvió a contestar la secretaria de al lado y me dijo, él sigue ahí, estamos todos bien, pero hay mucho ruido, empieza a haber mucho humo. Y en ese momento la secretaria empieza a gritar, se están entrando por las paredes, se están entrando por las paredes, y la llamada se corta. Yo insisto al mismo número hasta que me contesta un señor, me dice quién habla, le digo Yesid Reyes, me dice le habla Luis Otero, comandante de la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Nos hemos tomado el Palacio de Justicia y necesitamos sentarnos a dialogar, pero para eso es imprescindible que dejen de disparar. Entonces yo le digo, ¿usted está con mi papá, con el presidente de la Corte? Me dice, sí, ya se lo paso. Hablo entonces con mi padre, le pregunto cómo está, me dice, miren, acaba de entrar un comando del M-19, tienen una lista de exigencias, queremos sentarnos a conversar con ellos, pero necesitamos que dejen de disparar. Otero dice entonces, les doy 15 minutos para que consigan un cese al fuego o aquí nos morimos todos. Quedamos con mi padre en que él intentaba por su lado, yo intentaba por mi lado. Yo intenté comunicarme con el Palacio de Nariño, con el presidente Betancourt, pero fue imposible. Hicimos algunas otras diligencias para tratar de contactar a alguien del gobierno. Y en eso pasaron, Yamit, 45 minutos, mucho más del plazo que nos había dado Otero. Y yo volví a llamar al mismo teléfono. Contestó Otero, me volvió a pasar a mi padre. Otero ya estaba mucho más alterado. Y mi padre me dijo, mire, el presidente Betancourt no me pasa al teléfono, pero yo hablé con el director de la policía, el director del DAS, me aseguran que la orden de cese al fuego ya está dada. Entonces yo creo, dice mi padre, que se trata de un problema de comunicaciones, la orden no ha llegado a la tropa. Yo le digo entonces, si el problema es de comunicación, ¿por qué no sales a un medio de comunicación y lo dices? Me dijo, espere, le pregunto a Otero, le consulta y Otero dice que está de acuerdo. Por eso yo cuelgo, lo llama a usted, que está director de noticias de Caracol Radio, le doy el número del teléfono de mi padre y usted lo llama y es la primera vez que mi padre sale al aire. Entonces, después de que Yesid, el hoy ministro de Justicia, me llamó y me dio el teléfono del doctor Alfonso Reyes, su padre, lo llamé y se produjo este diálogo. A ver. Doctor, ¿cómo está? La situación no se ha modificado, siguen disparando, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no disponen de cesar el fuego? Pero dígame, ¿los disparos son de adentro o de afuera? ¿Quiénes son los que están disparando? Adentro. Se supone que dispara el ejército y el GOES. Ya, la guerrilla... No, están aquí con nosotros. Yo sé, pero ¿ellos no han disparado? No, de aquí no han disparado nadie. ¿Los únicos que están disparando es el ejército? Parece que sí, pero el problema no es de noticia, es que las autoridades competentes dispongan a cesar el fuego. Cese el fuego para que comencemos a dialogar. Por favor, ayúdenos en eso. ¿Ha vuelto usted a hablar con el presidente o a tratar de hablar con alguien? Sí, el presidente del Senado está tratando de lograr la cesación del fuego. Ayúdenos, por favor, en eso. Hasta luego. La niña que pregunta aquí es Mónica Rodríguez, quien entonces trabaja conmigo en Caracol. Enseguida, ¿qué ocurre, doctor? Después de eso, la verdad es que seguimos intentando que dejen de disparar. No conseguimos ninguna respuesta positiva de parte del gobierno. Y sobre las 4:30 o un poco después, cuando vuelvo a intentar comunicarme con el Palacio, ya no contestaron ni en el teléfono donde había hablado ya en esas anteriores oportunidades, ni en ningún otro de los teléfonos del cuarto piso. Es decir, las comunicaciones con el cuarto piso se pierden sobre las 4:30 o 5 de la tarde, que además ya mides la hora en que finalmente el comando de la policía logra tomarse el cuarto piso.
La policía entra por la azotea del edificio y se toma el cuarto piso. Y desde ese momento, que es 4:30, 5 de la tarde, yo pierdo todo contacto ya con mi padre. Yo recuerdo que sobre las 3 de la tarde del día 5, no, del día 6, la toma fue 6 y el desastre el 7. Sobre las 3 de la tarde nos llegó usted a la Caracol. Y a partir de ese momento comenzamos, el doctor Reyes y yo, a ver la historia del asesinato de la Corte Suprema de Justicia. En un momento regresamos. El día miércoles 6, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegó usted a la Caracol. Y desde ese momento hasta el día siguiente estuvimos en permanente diálogo con su padre. 3 de la tarde del miércoles 6, hoy hace 30 años. La toma fue como a las 11:30 de la mañana. A las 3 de la tarde estaba el doctor Yesid conmigo. Varias veces hablamos con su padre. ¿Cómo es toda la historia que vivimos usted y yo en ese momento? En esos 2 días yo estuve en varias oportunidades en Caracol, en radio, e incluso porque cuando finalmente se pierde la comunicación con el Palacio de Justicia, la única forma que tenía yo de enterarme qué estaba realmente ocurriendo era a través de la información que tenía usted en Caracol. Entonces, tanto el 6 como el 7 de noviembre, las noticias de qué estaba pasando al interior del Palacio de Justicia las recibí de ustedes. Sobre todo, para mí fue muy bueno saber el 7 de noviembre que había sobrevivido gente al incendio. La noche del 6 de noviembre hubo un incendio pavoroso en el Palacio de Justicia. Yo vi las imágenes en los periódicos y pensé que nadie hubiera podido sobrevivir a esa conflagración. Me fui para Caracol temprano entonces el 7 y ahí me enteré de que seguía gente viva en el Palacio de Justicia. Incluso me contó usted en ese momento que el director de la policía le había dicho sobre las 10 de la mañana del 7 de noviembre que había hablado con mi padre. Yo recuerdo que en una de esas visitas que hice a Caracol, usted me dijo, lo felicito. Dije, ¿por qué? Dijo, porque su papá está vivo. El director de la policía me dijo que había hablado con él hace poco. Cerca del mediodía, ya estamos hablando del 7 de noviembre, yo regresé a mi oficina a escuchar Caracol en todo caso. Ahí me entero por radio de la finalización de la toma del Palacio de Justicia. La primera noticia es que hay personas muertas, personas heridas. La primera noticia es que el presidente de la Corte está herido, pero muy rápidamente la noticia se corrige, se aclara y se confirma que el presidente de la Corte había muerto. Ahí termina, digamos, mi contacto con lo que venía pasando en el Palacio de Justicia, cuando me entero por Caracol de la muerte de mi padre, un poco después del mediodía del 7 de noviembre. Ahora, ministro, con base en lo que usted y yo vivimos esos 2 días trágicos, y fundamentalmente como consecuencia de todo lo que usted ha investigado durante esos 30 años, ¿qué fue lo que ocurrió a partir del momento en que se interrumpió la comunicación con su padre? ¿Qué pasó adentro? Lo del cuarto piso es un misterio que sigue sin resolverse. Realmente nadie sobrevivió del cuarto piso. Después de que se interrumpen las comunicaciones, ya caída la tarde del 6 de noviembre, es cuando surge un incendio en el Palacio de Justicia, un incendio que prácticamente carbonizó la mayoría de las personas que habían muerto ese primer día. Y un grupo de magistrados y guerrilleros sobrevivientes se refugian en uno de los baños del edificio. Eran unos baños en esa construcción totalmente en piedra y eso fue lo que les permitió resistir el calor que produjo el incendio.
y al otro día los combates se reanudaron hasta mediodía, concentrados fundamentalmente en la resistencia que tenía el M-19 en ese baño, con un número aproximado de 60 rehenes. Y el combate sigue hasta mediados del día del 7 de noviembre, cuando finalmente las Fuerzas Armadas toman el control de ese baño, que era el último reducto ya de resistencia, y termina la toma del palacio. ¿Quién asesinó a su padre? Como él muere en el cuarto piso, esa es todavía una pregunta sin resolver. Lo que sí está claro es que en el cuerpo de él se encuentra un proyectil. Ese proyectil fue cotejado con todas las armas que se recuperaron del M-19, las que el M-19 usó en la toma, y el cotejo de balística es negativo, es decir, la bala que lo mata no corresponde a ninguna de las armas que se le decomisaron a la M-19 durante la toma del Palacio de Justicia. Cotejo de balística no se pudo hacer, según lo que consta en el proceso, respecto de las armas utilizadas por las fuerzas militares, porque no suministraron las armas que utilizaron para ese propósito, de tal manera que no hay una certeza de cómo muere, ni de cuál es el arma de la que sale finalmente la bala que le quita la vida. Pero si usted, por los estudios y las investigaciones que se hicieron, logró confirmar que no fue un proyectil disparado por las armas del M-19, en consecuencia, ¿fue una bala oficial la que quitó la vida de su padre? Pues esa sería la hipótesis. Le preciso en todo caso que no es una investigación mía, fue lo que determinó el proceso en su momento. Eso es un estudio que hizo, no recuerdo si medicina legal probablemente en esa época, pero un estudio oficial. Y lo que hay es certeza de que esas armas que se recuperaron del M-19 no fueron ninguna la que alojó el proyectil que finalmente mató a mi padre. La certeza de si fue un proyectil que vino de las Fuerzas Armadas solo podría darla un cotejo que ya no se pudo hacer, porque repito, la Fuerza Pública no entregó las armas, no facilitó las armas para hacer ese cotejo. Fueron varias veces en que la Fuerza Pública impidió varios intentos que usted hizo, usted y los demás familiares de los magistrados de la Corte, para tratar de averiguar qué había ocurrido. Uno, a ustedes no les permitieron la entrada al Palacio de Justicia, quiero decir. No les permitieron la entrada. Hubo algunos familiares que después, horas después de la toma, sí ingresaron al Palacio de Justicia, pero recién terminada la toma, no solamente no entraron familiares, sino que, por lo que me dijeron en esa época funcionarios del Poder Judicial, tampoco entraron inmediatamente los jueces que se iban a hacer cargo de la investigación, porque la fuerza pública que estaba al interior del Palacio pidió un tiempo, y ese tiempo se utilizó finalmente para una cosa increíble, que fue mover los cuerpos del sitio donde habían quedado después de morir, quitarle la ropa a muchos de los cadáveres que se encontraron en el palacio y finalmente lavar tanto los cuerpos como una buena parte del Palacio de Justicia. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que hubo fue un control de la escena del delito por parte de las Fuerzas Armadas, sin posibilidad de que los familiares de las víctimas entraran, e incluso sin la posibilidad de que los encargados por parte de los juzgados de la investigación pudieran entrar. Finalmente, lo que hacen en las Fuerzas Armadas es entregarle ya organizados los cadáveres a las autoridades judiciales. ¿Y qué explicación dieron las fuerzas militares y de policía a los jueces que debían rendir su informe sobre lo que había ocurrido para no permitir la entrada? No, eso no tiene ninguna explicación, Yamit, porque una de las recomendaciones elementales cuando ocurre cualquier homicidio es no alterar, no intervenir, no modificar lo que se llama popularmente la escena del delito o la escena del crimen. Entonces es realmente inexplicable que se haya alterado de tal forma
todo el escenario del Palacio de Justicia, porque es que no fue solo una cosa, movieron todos los cadáveres de su sitio, que eso hubiera podido dar una buena información sobre dónde y en qué condiciones murieron las personas. Luego a muchos de ellos les quitaron la ropa guarda normalmente información importante en relación con, por ejemplo, la distancia a la que se hacen los disparos, pero además de eso los cuerpos se lavaron y los cuerpos también guardan información importante en materia de balística que se perdió. Entonces mucha de esa información se perdió y no encuentro yo ninguna explicación lógica para hacerlo, porque las más elementales nociones de criminalística indican que eso no se puede hacer. ¿Y quién dio la orden, ministro? No lo sé, Yamil. ¿Quién dio esa orden? No lo sé. Lo evidente es que esa escena del delito se modificó totalmente, se alteró totalmente, y eso es en buena parte lo que dificultó las investigaciones posteriores. Es decir, lo que los jueces y los familiares de las víctimas encontraron en Palacio fue un escenario totalmente distinto al que realmente debía estar cuando terminó la toma. Así es, y eso en buena parte es lo que ha llevado a dificultar las investigaciones. Por eso la Fiscalía actualmente ha llamado la atención sobre esa manipulación que hubo de la escena del crimen y ha señalado que eso entorpeció la investigación en estos años. ¿Su padre murió por un solo disparo? En la autopsia figura un solo disparo. ¿A quemarropa? No se dice. La verdad dice simplemente que es un disparo de una bala 9 milímetros blindada. ¿Que no era la de la guerrilla? Que no era de la guerrilla. ¿Y no se dice, pues, si fue a quemarropa? No, no hay un informe que diga que es a quemarropa. ¿Y nunca se pudo investigar? Y eso nunca se supo, ¿no? Porque todo fue destruido. Sí, esos son de las cosas que quedan pendientes por saber y que ya difícilmente se van a saber. Yamil, lo que preguntabaste hace un rato, ¿cómo murieron cada una de las personas? Muchos de esos cuerpos, además, estaban casi totalmente calcinados. En el caso donde mi padre no, y eso es lo que permitió que se encontrara la bala en el torso de él. El fiscal general dijo hoy que todo se debió a un acto de impericia de las fuerzas militares. Desde luego, hace 30 años las autoridades judiciales de la época, tanto la policía judicial, la Policía Nacional, los que llegaron de primero a la escena de los hechos, y nuestros jueces en esas primeras actuaciones incurrieron en graves fallas en la administración de justicia. Las graves irregularidades de las que habla el señor fiscal no fueron realmente de los jueces, pues, ni de las autoridades judiciales, sino el impedimento que hicieron los militares de que ingresaran a Palacio. Sí, fue realmente manipulación por parte de la fuerza pública que estaba ahí, había ejército y había policía. Y me llama mucho la atención ese descuido en el manejo de la escena del delito, porque el director general de la policía en esa época era profesor de criminalística. De hecho, fue mi profesor en la universidad, y entre las cosas que enseñaba en su materia estaba precisamente el manejo de la escena de los delitos, y hacía muchísimo énfasis en que no se podían hacer cosas como las que finalmente sus hombres hicieron en el Palacio de Justicia, que era mover los cadáveres, quitarles la ropa, asear la escena del delito. Y por eso, le digo, me llama muchísimo la atención que una persona que tenía perfectamente claro cómo se manejaba la escena del delito, como era el director general de la policía, hubiera permitido que en el Palacio de Justicia se hubiera desordenado esa escena del delito, se hubiera tergiversado todo el material probatorio que había. Ahora, ministro, mire usted lo que dice el fiscal sobre qué pudo haber sido lo que originó la toma de Palacio. Tenemos indicios por las amenazas de los narcotraficantes y la coincidencia
que en el mismo contexto en que estábamos a puertas la justicia colombiana de tomar decisiones sobre el tema de extradición que combatían con ferocidad y violencia los grupos del narcotráfico, se produce la toma por parte del M-19. Luego, esa línea de investigación nunca ha sido abandonada, esa hipótesis, por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué le parece? Yo siempre he pensado que detrás de la toma del Palacio de Justicia estuvieron los narcotraficantes, entre otras cosas porque, como dice el fiscal, las únicas amenazas que recibieron los magistrados de la Corte durante las semanas y meses anteriores a la toma del Palacio de Justicia fueron de los extraditables, presionando justamente porque se acabara con la figura de la extradición. Entonces estoy absolutamente convencido que detrás de esa toma estuvo el narcotráfico. Sobre este tema, la participación directa del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia ocurrida hace 30 años, el diario El Tiempo publicará el próximo domingo un reportaje especial con el ministro Yesid Reyes. Ministro, 30 años después, reciba de nuevo mi condolencia por la pérdida de su padre y de tanta gente buena que murió en ese asalto. Muchas gracias, pero no solo por lo que está diciendo ahora Yamid, sino de verdad por su apoyo, su colaboración y su solidaridad hace 30 años, que era cuando más la necesitábamos. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.